Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast y tenemos nuevamente de invitado al doctor Daniel Brito, quien es médico graduado en la Universidad Central de Venezuela. Además, hizo un fellow de medicina interna, insuficiencia cardíaca y cardiología en el Einstein Medical Center de Filadelfia. En el West Virginia University hizo imagen cardíaca avanzada y ahora se desempeña en el West Virginia University como profesor asistente. Bienvenido, Daniel. Gracias, Alejandro. ¿Cómo está todo? Un Bien. placer estar aquí otra vez. Bueno, esta es la parte 2 que habíamos prometido a nuestros oyentes sobre cardiopatía coronaria aguda. Ya la vez pasada hablamos de lo que eran los síntomas, hablamos de los riesgos, hablamos sobre el tratamiento invasivo a través de cateterismo, lo que era el stent, y ahora vamos a hablar sobre el tratamiento médico. Vamos a hablar primero del tratamiento médico del paciente que no es candidato a poner stent, y luego vamos a hablar de tratamiento médico del paciente que tú le hiciste cateterismo y fue candidato a poner un stent y sale de la sala de hemodinamia con un stent puesto. Correcto. Adelante. Bueno, mira, para hablar primero, como tú bien dijiste, los pacientes que podemos ver que tienen enfermedad coronaria, pero los estudios que hicimos, como mencionamos antes, de la tomografía cardíaca o el cateterismo, por ejemplo, sale que hay enfermedad, pero no hace falta colocarle un stent o una malla cardíaca. Bueno, esos pacientes también necesitan el cuidado médico, y el cuidado médico usualmente, si está entre la edad bueno, entre los 40 y los 65 años, por ejemplo, la aspirina es una de las cosas, de los medicamentos que deberían tener para prevenir futuros eventos, ¿no? Al mismo tiempo, si se ve que hay enfermedad coronaria, tenemos que ser muy agresivos con respecto al colesterol, como lo habíamos mencionado antes, el colesterol malo, el LDL, para tener un valor de menos de 70. Y siempre, usualmente se hace un tratamiento escalonado, en el que primero comienzas con estatinas, las máximas que puedas tolerar. Preferiblemente, si tienes un riesgo cardiovascular intermedio, que es lo que nosotros denominamos, hay un riesgo cardiovascular intermedio más de 7.5% con el ASCVD, que es una calculadora que utilizamos para este riesgo, para estimar este riesgo. Esos pacientes deberían estar en estatinas de alta intensidad, y esas son dos estatinas, la rosuvastatina y la atorvastatina. Idealmente en alta intensidad, son dosis que son distintas, ¿no? Por ejemplo, la rosuvastatina es de 10 a 20, o 20-40, perdón, y la atorvastatina entre 40 a 80. Y bueno, esos pacientes también necesitan continuar con el ejercicio, continuar con la dieta que habíamos hablado antes. Y bueno, el manejo de la presión arterial con, por ejemplo, inhibidores de angiotensina, por ejemplo, lo que se llaman los IECAS o de aldosterona también, como los sartán o lisinopril, que esos van a ayudar muchísimo en el manejo de presión arterial, al mismo tiempo de disminución del riesgo cardíaco. Y luego tenemos, y eso sumando lo que es dieta y ejercicio que habíamos comentado la vez pasada, de 30 minutos, por ejemplo, por lo menos 3 veces a la semana. Y bueno, una dieta rica en vegetales, en ensaladas, pescados, baja en comida procesada. Y, por ejemplo, luego tenemos ahora los pacientes en los que necesitan un stent, no necesariamente crónico, ¿no? Porque tú puedes tener pacientes que están teniendo, por ejemplo, dolores de pecho recurrentes que no mejoran con el tratamiento médico, que aun cuando les das el tratamiento no tienen mejoría, y sabes que hay una patología.
después esos pacientes a veces necesitan colocarle una malla, un stent para mejorar los síntomas. Eh, y, y bueno, para tratar de mejorar la calidad de vida, porque es lo que sí se ha visto que eso, colocar los stents no necesariamente mejora la mortalidad o la recurrencia de infartos, pero sí definitivamente mejora los síntomas. Y esos pacientes que necesitan tener un stent, usualmente recomendamos que después de colocar la malla o el stent, los pacientes tienen que tener antiplaquetarios, ¿ok? Porque es diferente, la anticoagulación es distinta a los antiplaquetarios. Los antiplaquetarios es como la aspirina, el clopidogrel, el ticagrelor, prasugrel. Y colocar estos antiplaquetarios por lo menos 12 meses continuos de tratamiento o 6 meses, preferiblemente un año. Eso es lo que nos dicen ahorita todas las guías médicas. Pero 6 meses de tratamiento también puede ocurrir si no ha pasado ningún evento en esos 6 meses. Y ahora está saliendo data mucho más reciente que incluso hasta 3 meses, incluso hasta un mes. Y todo esto con la intención de tratar de disminuir los riesgos de sangrado y, por ejemplo, tratar de planificar otras cosas que se puedan hacer, tipo cirugías electivas o ese tipo de cosas que, bueno, que también los pacientes necesitan, pero que no pueden y tienen que esperar porque están en estos antiplaquetarios, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales eso es lo que deberíamos tener en mente, por ejemplo, tanto el que no recibe stent como el que recibe stent. Y después que terminen esos 12 meses, para uno de los dos antiplaquetarios, pero la aspirina se queda de por vida. ¿Ok? Ok. Ahora fíjate, hay otros medicamentos como son los betabloqueantes, ¿verdad? Y los antiarrítmicos. ¿Cuándo el paciente debe recibir betabloqueantes o Bueno, mira, antiarrítmicos? la recomendación, por ejemplo, con respecto a los betabloqueantes después de, por ejemplo, un infarto que requiere stent, la recomendación es que por lo menos estén al menos 3 años con uso de betabloqueantes. Esto es el metoprolol, el carvedilol, bisoprolol, sotalol, perdón, sotalol no, bueno, todos los que terminen atenolol también. Y, no, y estos medicamentos lo que, bueno, ayudan mucho en la remodelación cardíaca, ayudan mucho también en la disminución de la frecuencia cardíaca, al mismo tiempo la presión arterial. Evidentemente, tú quieres tratar de mejorar el ritmo cardíaco, no el ritmo, la frecuencia cardíaca, para evitar que el corazón tenga más demanda y eso no, tú tratas de mantenerlo entre 60 y 80 más o menos de frecuencia cardíaca, bueno, para, para ayudar en ese sentido, al mismo tiempo la remodelación. Y los antiarrítmicos, los antiarrítmicos no son, ojo, antiarrítmicos son otro grupo aparte, pero no necesariamente los necesitas tomar después de un infarto. Eh, los tomas si hay alguna arritmia, evidentemente, que pueda estar asociada a consecuencias del infarto que haya producido una cicatriz. Entonces, cuando si un infarto produce una cicatriz en el corazón, bueno, esa cicatriz es un substrato o es un precursor para formar arritmias. Y entonces, si hay presencia de eso, entonces, igualmente los betabloqueantes ayudan a disminuir esto, pero bueno, tú puedes utilizar algunos otros antiarrítmicos en caso que sea necesario, pero estrictamente necesario. Ok, ahora fíjate, hay pacientes que llegan a la emergencia, te llegan a la emergencia, y no son candidatos a hacer un cateterismo de inmediato, sino a ponerle unos medicamentos que son anticoagulantes. Y hay otros que son para destruir el coágulo, que son lo que se llama el tratamiento trombolítico, ¿verdad? ¿Cuándo Sí, se indica eso? ¿Cuándo está indicado? Y si después de eso se puede hacer el cateterismo, las dos cosas en conjunto. sí, bueno, mira, es una buena pregunta, claro. Cuando estamos en la fase aguda, porque el paciente llega con un dolor de pecho que es característico, típico de un infarto cardíaco, el paciente tiene que comenzarse, ahora estamos hablando en anticoagulantes. Antes habíamos hablado de los antiplaquetarios, ahora estamos hablando de anticoagulantes.
Eh, Como nosotros bien sabemos, nosotros le decimos a los pacientes que hacen que la sangre esté fluida, pero bueno, son dos categorías distintas, ¿no? Entonces, en el momento agudo, usualmente comenzamos los pacientes con heparina, ¿ok? Endovenosa, para, bueno, para tratar de actúa inmediatamente y eso hace que en el momento agudo la sangre se mantenga lo más fluidificada posiblemente, ¿ok? Y existen otros que son los fibrinolíticos, que básicamente lo que te dice es que rompen la fibrina que se ha formado como ese proceso de agregación plaquetaria de inflamación en el momento agudo. Y eso usualmente lo utilizamos cuando, por ejemplo, tenemos infartos agudos que tienen lo que denominamos elevación del segmento ST en el electrocardiograma, pero que no podemos hacerle una revascularización, o sea, no podemos, o el paciente no puede llegar rápidamente a la sala de cateterismo porque no la tiene cerca en la próxima hora y media, ¿no? Perdón, disculpa que Entonces, te interrumpa. ¿Cuál es la ventana para que las personas sepan? ¿Cuál es el tiempo? Como hay a veces lo que se llama la hora de oro, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo en el cual el paciente, entre que le dieron los síntomas y llega a la emergencia, se hace candidato para un cateterismo y posible puesta de stent? sí, bueno, mira, tú tienes entre 90 y 120 minutos, ¿ok? Para los primeros 90 minutos desde que el paciente está diagnosticado con dolor perdón, que está diagnosticado con la elevación del segmento ST hasta que llega a la emergencia. Una vez que llega a la emergencia, el paciente tiene 30 minutos para abrir la arteria, desde el momento que toca la emergencia hasta que se hace el cateterismo. Y si esto no ocurre, evidentemente, pues es cuando, bueno, suelen haber complicaciones de ya un infarto porque se ha demostrado que ese es el tiempo que se necesita para disminuir el daño cardíaco. Y entonces a veces, por ejemplo, si uno está en un lugar muy rural que no tiene acceso a un cateterismo pronto, es ahí cuando indicamos utilizar los fibrinolíticos. Ok, ahora hay lo que se llama también, lo que se ha dado a llamar el cateterismo de rescate, ¿no? Sí, sí, eso lo que significa es que incluso o sea, tú puedes dar los fibrinolíticos en el campo, pues donde estás, en la zona rural donde estás, y luego tienes que igualmente, aunque estés dándole los fibrinolíticos, tienes que igualmente mandar al paciente a un centro de referencia que tenga capacidad para hacer cateterismo y que no solo el cateterismo, que puedan poner una malla, un stent. Y eso, independientemente de el tiempo, el paciente tiene que ir a hacerse ese procedimiento. Hay ciertas condiciones, por ejemplo, si el paciente está estable, si han pasado más de 72 horas después de que ya se le dio el fibrinolítico y no ha tenido ningún otro cambio, a veces suelen decir que, bueno, se hace el cateterismo, pero no necesariamente tienen que revascularizarlo porque de repente ya lo que se pudo hacer con los fibrinolíticos se logró y no se va a poder revascularizar más. Pero si está en una ventana inferior a esa, pues entonces sí se recomienda que igual haces los fibrinolíticos y mandas al paciente a este centro que tenga capacidad para hacerlo en los stents. Perfecto. Ahora, ¿cuándo el paciente es candidato para un bypass, tratamiento quirúrgico? Bueno, hay varias condiciones en las que de un bypass coronario está indicado. Por ejemplo, una de ellas es si tienes enfermedad de lo que se denomina enfermedad de tres vasos. ¿Ok? Eso significa el corazón. El corazón tiene, yo lo hago con las manos y no sé, me parece bastante útil, ¿no? Tú tienes tres arterias, si la pongo así. Tú tienes una arteria coronaria anterior, tú tienes la de atrás, el dedo gordo sería la arteria coronaria derecha y este dedo aquí es la circunfleja, ¿no? Entonces, pero la circunfleja sale de la parte izquierda, pues. Entonces, si hay enfermedad de tres vasos, esos tres vasos, y es significativa, pues usualmente recomendamos
sí no puede ser abierta con stents, o si el paciente tiene otras condiciones, pues se puede recomendar hacer eh, un bypass. Igualmente, por ejemplo, pacientes que sean diabéticos, los pacientes que tengan diabetes y tengan dos vasos con enfermedad, también se les puede indicar hacer un bypass coronario, incluso pacientes que tengan severa obstrucción en el tronco coronario izquierdo, que es el que da las ramas para la circunfleja y la descendente anterior, ¿no? Entonces, bueno, esas son más o menos las condiciones en las que uno puede decidir hacer esto, ¿no? Evidentemente, evaluar si el paciente es candidato para hacer cirugía o si tiene muchas comorbilidades que van a predisponer o van a hacer que ¿cómo se dice? El desenlace de esa cirugía no sea la mejor, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, planteas hacer procedimientos mínimamente invasivos como colocar un stent. Y lo otro es, usando tu ejemplo, si hay, por ejemplo, lesiones acá digamos, en las diferentes arterias, pero hay lesión al final, en esos vasos más pequeños, hay múltiples lesiones. ¿Qué pasa? Ok, esa es una buena pregunta porque muchas veces, bueno, que exista placa en las coronarias te habla de que evidentemente hay placa en las arterias más chiquiticas del corazón, pero al mismo tiempo en las arterias coronarias que podemos ver en la parte más, lo que nosotros denominamos más distal, que es lo más hacia abajo, lo más lejos posible de ese vaso. Eh, no necesariamente tienes que colocar un stent o necesariamente tienes que ir a hacer un bypass cuando tienes enfermedad en la parte más distal, de más abajo, en las coronarias. A veces, de hecho, cuando uno hace intervenciones en las partes bueno, más lejanas de ese vaso sanguíneo, pueden haber incluso más complicaciones, porque no necesariamente necesitas tener un stent ahí, y a veces con tratamiento médico va a ser suficiente para evitar el daño. Ok. Ahora fíjate, el paciente que te llegó, lo viste, vamos a ver qué pasa después. El que le pusiste y el que no le pusiste stent. Entonces, ¿cuánto tiempo de reposo debo guardar yo? Porque lo divido en dos porque a lo mejor puede ser diferente o puede ser lo mismo. Sí, o sea, mira, un paciente con un cateterismo que no se le coloca una malla cardíaca, un stent, y simplemente, bueno, lo vamos a manejar médicamente, ese paciente puede regresar a su trabajo, yo te diría, entre 24 y 48 horas perfectamente, hacer todas sus actividades. Todo va a depender de la vía en la que utilizaron. Si es en la arteria radial, pues inmediatamente el paciente puede irse a su casa y puede hacer su vida sin problemas. Y a veces si es inguinal, igualmente, si no haces procedimiento de stent, lo puedes mandar a la casa y puede tener su vida normal. Los pacientes que le ponen stent, bueno, usualmente nosotros los dejamos en el hospital, por ejemplo, entre 24 y 48 horas, dependiendo para hacer el seguimiento. Y después de eso, los pacientes definitivamente tienen que hacer rehabilitación cardíaca. Pero eso te está diciendo que el paciente puede estar activo y puede hacer ejercicio y puede volver a sus actividades, ¿no? Recomendamos que, bueno, que uno no se levante de mucho peso, que no se haga mucho esfuerzo. Por ejemplo, en el primer mes, mientras el paciente le coloca o tuvo el infarto y después la malla o el stent, pero los pacientes pueden retornar a sus actividades cotidianas sin ningún problema. Ok, una pregunta frecuente, doctor Brito, las relaciones sexuales. ¿Y qué hay si yo tomo medicamentos para disfunción eréctil? ¿Puedo seguirlos tomando? Ok, bueno, con respecto a si puedes tener relaciones sexuales, efectivamente lo puedes hacer.
Y recuerden que estamos mandando a nosotros los pacientes a hacer rehabilitación cardíaca. Esos pacientes están ejercitando, esos pacientes están en una caminadora o en una bicicleta, o sea, están haciendo ejercicio y pueden retornar a sus actividades sexuales siempre y cuando, o sea, sin ningún problema. Ahora, los pacientes que tienen disfunción eréctil, eh, bueno, usualmente pueden estar en medicamentos como el sildenafil o el tadalafil, creo que es el otro, o ahorita no recuerdo muy bien, pero de seguro sildenafil, que es el conocido como Viagra. Esos medicamentos usualmente deben tomarse con precaución, sobre todo en pacientes en los cuales se les ha recomendado tomar medicamentos que ayuden a liberar los dolores de pecho, como los nitratos, que en ese caso sería nitroglicerina o isosorbide, que son medicamentos con nitratos que tienden a tener esa interacción con el sildenafil y van a producir síntomas. Bueno, hay una película muy famosa con Jack Nicholson, que de hecho casualmente en la película eso se explica. Es un tipo que tiene relaciones, tiene disfunción eréctil y hablan de eso y le da un infarto y él se está tomando el medicamento y bueno, se termina en la emergencia todo estartalado porque se le baja la tensión, tiene mareo, tiene, bueno, la frecuencia cardíaca está por todos lados. Entonces, bueno, claro, se tiene que evitar. La recomendación es que, por ejemplo, tengas un periodo de entre 24 y 48 horas sin tomar los nitratos cardíacos para el dolor de pecho y puedes utilizar el Viagra. Ok. Ahora, lo bueno O el aclarar, sildenafil. es bueno aclarar que el paciente que tuvo el infarto y no se hizo acreedor de poner un stent, ¿verdad? Y el que se le puso el stent no es que va a ir a la casa y va a empezar otra vez a trotar ni a correr. Tiene que someterse a a una, digamos, a un plan de rehabilitación. Rehabilitación. Y Sí, tiene que ser esto supervisado por el sí, médico que se encarga, definitivamente. No es que va a sí. llegar a la casa y va a empezar a pegar brincos, No, a correr alrededor de la correcto. cuadra. Ahora, ¿en qué consiste el plan de rehabilitación de manera breve? Bueno, el plan de rehabilitación consiste en hacer que el paciente, por ejemplo, hay varios objetivos, pero uno de ellos es que el paciente retorne a una frecuencia cardíaca que está acorde, por ejemplo, el 85% de la capacidad total de frecuencia cardíaca acorde a su edad. Eh, y esto se mide con prueba, por eso es que es supervisado, porque tú necesitas hacer, por ejemplo, estar en una caminadora, ir progresivamente, colocar a una velocidad en la caminadora, luego la misma velocidad pero con inclinación, luego la velocidad aumenta a esa inclinación y progresivamente. Entonces son como acá esas pruebas de esfuerzo progresivas que te van a volver a llegar a tu 85% de capacidad de frecuencia cardíaca acorde a tu ejercicio, ¿no? Y esto es muy importante porque la, la, ¿cómo se llama? La rehabilitación cardíaca ha demostrado disminución de la mortalidad. Entonces, o sea, hubo un estudio en el que hay gente que hizo rehabilitación cardíaca y gente que no hizo rehabilitación cardíaca. Para explicarlo sencillo, pues la gente que no hizo rehabilitación cardíaca se moría más. La gente que hizo rehabilitación cardíaca tenía muchas mejores probabilidades bueno, de seguir adelante y no tener eventos. Entonces, se recomienda 100% y eso es algo que es un mensaje muy importante que incluso aquí, que hay estándares, cuando hablo aquí en Estados Unidos, que hay estándares para que estas cosas sucedan, a veces no suceden y uno tiene que estar montado encima de eso. ¿Para qué? Bueno, para que eso se haga para disminuir la mortalidad de los pacientes. Ok, una vez que tú haces la rehabilitación cardíaca, ¿verdad? Ya la persona puede entonces hacer ejercicio alrededor de su casa, en el Correcto. parque, pero siempre bajo la dirección, ¿verdad? O Sí. la instrucción del médico que le ha hecho la rehabilitación. ¿Es así? Correcto, correcto. Tiene que haber una estricta supervisión porque bueno, precisamente tú tienes ciertos parámetros que estás buscando
retornar otra vez a la actividad física incluso mejorar la actividad física, y eso tiene que estar supervisado. Y bueno, como decía, esto disminuye la mortalidad, ¿no? Y es fundamental que en estos pacientes lo tengan. Ahora, fíjate, muchos de esos pacientes, y en tu experiencia sobre todo debes saberlo, se deprimen, ¿verdad? Se deprimen porque, bueno, ellos se sienten que están, digamos, ya no pueden ser los mismos de antes. En ese caso, ¿qué recursos pueden tener estos pacientes? Bueno, mira, definitivamente si hay un apoyo familiar, el apoyo familiar es fundamental, ¿no? Segundo, hablarle claro al paciente, honestidad con el paciente para que el paciente entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Para que el paciente sepa, mostrarle las imágenes. A mí me gusta, como imagenólogo, me gusta mostrarle las imágenes a mis pacientes para que ellos entiendan. Y eso libera un poco la ansiedad, libera el estrés, aunque estén positivas, aunque tengan el stent y todo eso, pero eso, el paciente está entendiendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, es normal pasar por un proceso de duelo, porque bueno, bien sea que uno casi se muere o porque uno sabe que es la causa de muerte más alta en el mundo, entonces evidentemente te genera ansiedad, estrés, depresión. Y bueno, pues si existe depresión, hay que tratársela con un psiquiatra o con un psicólogo. ¿Por qué? Porque esto no es ningún tabú. O sea, la depresión existe y la depresión es una enfermedad igual como es la enfermedad coronaria. Y así como necesita tratamiento, necesita ser discutida y evaluada, evidentemente. Entonces, puede ocurrir, sí, pero lo más importante bueno, hacerle el seguimiento al paciente para que sepa uno, si tiene depresión, tratársela, y si, bueno, si siente que tiene una depresión, pero más leve, pues educar al paciente, enseñar al paciente lo que está pasando, cuál es el plan, cuál es el objetivo que hay a futuro, cuáles son las metas, fijar metas para que el paciente trate de alcanzarlas. De esa manera, bueno, los niveles de ansiedad y estrés disminuyen, al igual que la depresión, pues, o sea, eso es un objetivo fundamental. Ahora, un pilar importante en el tratamiento es definitivamente el cambio de estilo de vida. ¿Mm? ¿Qué recomiendan ustedes dentro de esa receta que es el cambio de estilo de vida? ¿Qué contempla eso? Bueno, los cambios de vida, como te decía en la primera parte, esos son como los factores de riesgo que pueden ser modificables. Y ahí entra entonces, evidentemente, el ejercicio de 30 minutos de moderada intensidad, caminar rápido, trotar lento o trotar 3 veces a la semana. Eso es un importante cambio de vida. Segundo, es la dieta, como habíamos hablado, ese es otro importante cambio de vida. El otro es dejar el cigarrillo. Si tú combinas todos los otros factores de riesgo que pueden ser modificables versus dejar de fumar, el dejar de fumar solo, solo dejar de fumar tiene una disminución increíble en el riesgo futuro a enfermedad cardiovascular y cerebral. Entonces, evidentemente, dejar de fumar, no tomar más de 2 copas de vino para los hombres o una copa de vino para las mujeres o una copa o alcohol para la mujer una y para el hombre dos. Y la razón es que nosotros, creo que te lo mencionaba la vez pasada, nosotros no recomendamos tomar alcohol. Nosotros lo que recomendamos es no tomar más de una para las mujeres o 2 para los hombres. Y bueno, esos son otra vez los factores de riesgo y de vida que tienen que ser modificados. Okay. Bajar de peso es importante también. Por supuesto, por Y, supuesto. O sea, y el uso de drogas. Ahora, por supuesto, el uso de drogas de uso ilícito no, claro. es obvio, pero ¿qué hay de la marihuana? Que en algunos estados en los Estados Unidos está permitida el uso medicinal. Bueno, la marihuana tiene más, sí hay efectos cardíacos, muchas veces hay arritmias que se pueden producir, pero los efectos son más a nivel pulmonar. Sí, eso es una tendencia ahora que está sucediendo en el mundo y bueno, pues hay que ver qué es lo que va a pasar con esto, pero
de las drogas ilícitas, la que más está asociada a infartos o agregación plaquetaria es la cocaína. La cocaína tiene una alta incidencia de agregación plaquetaria, disminución del flujo de sangre. Eso significa que se puede traducir en infartos. Y bueno, sí, o sea, todas las drogas son malas y hay que evitarlas a toda costa, ¿no? Y sí, la marihuana evidentemente es una, ¿no? Sobre todo porque, ¿qué pasa con la marihuana? Una de las cosas que ocurre con la marihuana es un síndrome amotivacional, que cuando hay dependencia en el uso o abuso en el uso, pues no hay ningún tipo de motivación a hacer nada. Una de la gente lo que se quiere es quedar en la casa, yo no quiero hacer nada, mientras yo fumo me quedo tranquilo, no hago nada, me relajo, entonces, y hay un síndrome amotivacional que ocurre a lo largo del tiempo y eso se traduce en malos hábitos alimenticios, porque además la marihuana aumenta el hambre y te vas a comer más, o sea, no vas a estar sedentario, vas a subir de peso, o sea, todo es una cascada de cosas que pueden ocurrir, ¿no? Ok. Y por supuesto el manejo de la tensión alta con los medicamentos que ya tú mencionaste y el manejo de las Correcto, emociones, que es importante también, correcto, ¿verdad? correcto. Porque el estrés es un factor bien importante. Ahora, otros medicamentos que debo seguir tomando, estos medicamentos que tú le prescribes a tu paciente, para que quede claro, son de por vida. Usualmente de por vida, como hemos hablado, por ejemplo, pacientes que tienen un stent coronario, la aspirina es de por vida. Te podría decir la aspirina es por vida. Por ejemplo, el lisinopril o el losartán, usualmente para manejo de tensión arterial, uno tiende a dejarlo por periodos prolongados o no te diría como que es mandatorio toda la vida, pero sí por periodos más prolongados. Otros que de repente podrías considerar no hacerlo, por ejemplo, o pararlo después de los 3 años, son los betabloqueantes. Y otra de las cosas que hablaba es la aspirina. La aspirina, hay que hacer una pregunta en saber qué paciente realmente necesita tomar aspirina por toda la vida después de que tenga un stent, por ejemplo. Esa es una de las condiciones o cuándo debería tomarla o cuándo no debería tomarla. Porque ahorita, por ejemplo, las guías cardiovasculares con respecto a la aspirina y las recomendaciones que estamos viendo aquí en Estados Unidos y Europa es que han cambiado. Antes la aspirina solía ser casi como un caramelo para todo el mundo. Aspirina para todo el mundo, no se para, desde que tengas 40 años hasta que te mueras. Y lo que la evidencia ha cambiado recientemente es que los pacientes, se puede recomendar aspirina a los pacientes que tengan un riesgo cardiovascular intermedio, por ejemplo, del 10%, entre 7,5 y 10%, incluso más, o si tienen un riesgo mucho más elevado, entre los 40 y los 65 años de edad. Ahora, ¿qué pasa a los pacientes y eso es como prevención primaria? Estamos hablando de que no les ha dado nada y están tomando aspirina. ¿Qué pasa después de los 65 años? Si no les ha dado nada, no han tenido nada, cuando digo nada, digo, no les ha dado un infarto, no tienen un stent coronario, no tienen un ACV, no tienen un accidente isquémico transitorio. A esos pacientes se está recomendando detener la aspirina. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay mucho más riesgo de sangrado con el potencial beneficio eh, de disminución de enfermedades cardíacas. Y entonces ahora todos esos pacientes que nunca han tenido todos estos eventos que te acabo de mencionar, pues deberían pararla después de los 65 años. Si tú has tenido un infarto, si tú has tenido o insuficiencia cardíaca por isquemia o una ACV, bueno, esos pacientes sí deberían estar en aspirina si son mayores de 65 años, porque ahí ya estamos hablando de prevención secundaria. Prevención secundaria es después de que te haya pasado el evento. Y si no me ha dado nada, pero tengo antecedentes de mis padres, hermanos, abuelos, tampoco me califica para seguir tomando aspirina. Es No, si tenemos el tuve riesgo, el evento. correcto. Tienes que hacer el riesgo cardiovascular
que se calcula a 10 años, ¿no? Y eso hay varios factores, por ejemplo, la edad, el género, la raza, la tensión arterial, el colesterol, ese tipo de cosas son las que te van a dar este riesgo. Y si tienes un riesgo bajo, pues tienes lógico, tienes bajo riesgo. Entonces, si estás tomando aspirina sin necesidad entonces podrías tener las complicaciones de sangrado. ¿Qué complicaciones podrías tener? Bueno, puedes tener hemorragias cerebrales, hemorragias gástricas, hemorragias de muchos otros tipos. Okay. Entonces, como prevención secundaria quedó claro. Si la persona Claro, tuvo cualquier evento cardiovascular, dígase sí, infarto, angina, una insuficiencia cardíaca o tuvo problemas neurológicos como un ACV, un accidente isquémico transitorio, se hace acreedor de la aspirina de por vida. Si se le puso un stent, por supuesto. Pero correcto. como prevención Prevención. Ujú. primaria solamente hasta los 65 años, si tiene factores de riesgo. Correcto. Pero después suspenderlo, Suspenderla. porque es mayor el riesgo que el beneficio para que las personas les quede claro Exacto. que esas guías cambiaron ya. Sí, hay mayor riesgo de sangrado que beneficio para prevención primaria. Okay. ¿Y cada cuánto tiempo debo chequearme yo después que tuve el evento? Bueno, yo a mis pacientes usualmente los veo anualmente, pero después del evento, del evento, por ejemplo, les dio un infarto, yo usualmente los vemos una semana después. Una semana después del infarto de ponerle el stent, los estamos viendo en la clínica. Y después de ahí yo hago un seguimiento de todos los medicamentos, asegurarnos de que cómo te estás haciendo, que estás en la rehabilitación cardíaca y tal. Luego usualmente los veo entre los 3 a los 6 meses para volver a ver cómo están los cambios de vida, si se están cumpliendo, qué ha pasado. Y luego podemos hacer seguimientos anuales. Ok. Entonces, durante el primer año, por ejemplo, yo los puedo ver a la semana, entre los 3 y los 6 meses, y después un año. Por ejemplo, los voy a ver 3 veces en un año. Ok. ¿Y a qué pruebas deben someterse esos pacientes cada vez que tú les haces evaluación? No necesitas hacer unas pruebas de rutina para saber si el paciente está bien o no. Tú tienes que, volvemos a lo principal, lo fundamental en la medicina, que es la evaluación del paciente y la clínica y los síntomas, la historia, todo eso. O sea, eso es lo que te va a decir a ti, tengo que hacer exámenes o no. ¿Por qué? Porque no hace falta hacer un electrocardiograma cada vez que tú vas al cardiólogo, porque por ejemplo, los estudios diagnósticos se tienen que hacer si tú estás esperando un cambio o vas a detectar un cambio en el plan de manejo. Entonces, si yo voy cada vez al cardiólogo, no llamo, no tengo nada, me siento bien, no me pasa nada, me siguen haciendo un eco, me siguen haciendo un electro, pues no estamos, y todo sale igual, normal, no estamos cambiando el plan y estamos agregando una cuenta de dinero muy alta a lo que estamos haciendo cada vez que vamos al cardiólogo. Ahora, si hay lo que nosotros, perdón, lo que yo denomino, si hay un cambio en la clínica, desde el momento que yo te vi hasta inicialmente hasta que te vuelvo a ver, pues eso me dice a mí, haz un estudio que esté indicado para evaluar lo que está pasando. Y en ese caso yo decido, bueno, ¿será que hay que hacer una prueba de esfuerzo porque el paciente sigue teniendo síntomas, porque el paciente tiene algo, o tenemos que hacer un ecocardiograma porque ahora el paciente tiene dificultad para respirar y quiero ver si de repente la relajación del corazón está mala porque le dio un infarto o estamos entrando en insuficiencia cardíaca. Entonces, la clínica del paciente es lo que me va a determinar a mí qué voy a hacer después. Si no hay síntomas y estás asintomático, no hay necesidad de estar así repitiendo estudios. Ahora, uno de los estudios que puedes repetir, pero es otra vez manejo de colesterol. El colesterol tiene que estar por debajo de 70. Si es el LDL colesterol, que es el malo, si no está por debajo de 70, pues cada 3 meses, es lo que usualmente yo hago, cada 3 meses pido un examen de lípidos para ver que esto baje. Si ya están por debajo de 70, entonces podemos hacer pruebas cada año con respecto al colesterol. Y si tiene diabetes, por supuesto, su control
de glicemia, Ya. que es obvio. Por Ahora supuesto. fíjate, dos cosas más. La primera es, los stents se pueden tapar. Sí. ¿Qué puede hacer la persona para evitarlo? O aún haciendo eso, puede ser que ocurra. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Se pone otro stent dentro de ese stent o se quita ese stent y se pone otro? Bueno, es una excelente pregunta. ¿Los stents se pueden tapar? La respuesta es sí. ¿Cómo evitar que el stent se tape? Por eso nosotros recomendamos las antiplaquetarios duales, es decir, aspirina y clopidogrel o ticagrelor o prasugrel por lo menos 12 meses. Esos 12 meses es lo que va a hacer que a promover que el stent no se tape, ¿ok? Mantener una permeabilidad en ese stent. Ahora, aún estando en estos medicamentos, ¿eso puede ocurrir? Sí. ¿Y en qué situaciones puede ocurrir? Bueno, hay veces que los pacientes son resistentes a, por ejemplo, el clopidogrel, ¿ok? O el Plavix. Pero eso es muy difícil porque esos exámenes no se hacen de rutina. Entonces, usualmente cuando uno coloca a estos pacientes en estos medicamentos y ocurren estos eventos, uno tiene que comenzar a pensar, bueno, si, tú le preguntas al paciente, ¿tú te estás tomando los medicamentos como es? ¿Ha fallado alguna dosis? Si el paciente ha fallado alguna dosis porque se le olvida tomárselo, pues eso puede ser uno de los factores del por qué ese stent se volvió a ocluir. Ahora, si el paciente se está tomando los medicamentos religiosamente y aún así esto pasa, ahí es cuando yo comienzo a pensar en estas pruebas que me van a hacer saber si soy resistente o no a estos antiplaquetarios. Y evidentemente, si eso ocurre, pues sí hay que considerar entrar otra vez con un cateterismo y volver a expandir y poner stents en esos lugares bueno, para abrir otra vez el flujo. O sea, un stent dentro del stent viejo. Uh-huh. Ahora, actualmente hay stent medicados, lo que se llaman stent medicados, que Sí, disminuyen ese riesgo de que se vuelvan a tapar correcto. los stents. Correcto, y eso usualmente pasaba en la primera generación de stents que se creó, ¿no? Y bueno, ahora lo ves mucho menos frecuente con estas nuevas generaciones ¿Sí? de stents Con, que tienen nuevos materiales, ¿no? correcto, correcto, y tiene mucha más tecnología y se ve mucho menos. Ok. Y bueno, y para finalizar, Daniel, unas palabras sobre que no podían faltar, cardiopatía coronaria y COVID-19. Bueno, bueno, cardiopatía coronaria y COVID es un tema que está muy en boga ahora. El COVID-19 puede, como bien sabemos, tener mucha afección tanto pulmonar como cardíaca, pero por la parte cardíaca, lo que usualmente nosotros vemos, eh, eh, pueden haber miocarditis en el corazón, que es una inflamación en el músculo cardíaco viral, como cualquier otro virus que pueda producir cardiopatía, por ejemplo, como el Coxsackie, hay otros virus que la pueden producir. Y eh, otra de las cosas que también suele producir es inflamación alrededor del el corazón, lo que se denomina esta capa que se llama pericardio, peri porque está en la periferia y cardio del corazón, y puede producir a veces acumulación de un líquido, ¿ok? Alrededor del corazón, como se llama una efusión cardíaca, y también puede producir inflamación en el corazón, aumentando las enzimas cardíacas. Ahora, y raras veces se pueden ver si hay procesos avanzados de miocarditis que hayan arritmia cardíaca. Pero lo bueno que se ha visto es que usualmente no van a ser de que vayan a perjudicar el corazón significativamente en el futuro. ¿Ok? Usualmente, la mayoría de los pacientes, ojo, debo decir que la mayoría de los pacientes no tienen nada en el corazón. De los que están afectados en el corazón,
La mayoría de ellos tienen afectación leve. ¿Okay? Estamos hablando de pericarditis o elevación de las enzimas cardíacas o cambios en el electrocardiograma, pericarditis y tal. Y un porcentaje aún más pequeño de esos son los que son más complicados que pueden producir miocarditis. Pero definitivamente COVID-19 va a estar asociado a eso, incluso en pacientes jóvenes, no necesariamente pacientes que tengan enfermedades cardíacas o otras comorbilidades, pero los pacientes que tengan otras comorbilidades van a tener más riesgo. Por ejemplo, las personas obesas están asociadas con mayor complicaciones cardiovasculares y respiratorias con COVID, o hipertensos, pacientes que tienen diabetes. Esos pacientes van a estar mucho más afectados y son usualmente los que están en terapias intensivas, de los que se complican más. Pero al mismo tiempo, en pacientes jóvenes se puede ver esto. Y, por ejemplo, mi grupo de investigación aquí en la universidad hicimos un proyecto donde evaluamos las afecciones cardíacas en atletas de la universidad. Estamos hablando de jóvenes entre los 18 a los 22 años, que son atletas, que están en perfectas condiciones, jugadores de fútbol americano, de básquet, de béisbol, de lo que sea. Y logramos ver una incidencia alta de inflamación en el pericardio y acumulación de líquido en el corazón. Ahora, ¿qué pensamos? Que a pesar de que está presente, se ha visto que la falla no va a ser de alto impacto en el futuro de esos atletas. Y bueno, se han creado una serie de seguimientos y ejercicios estructurados para que estas personas jóvenes puedan retornar a sus actividades, ¿no? Pero bueno, está presente, se puede ver. Pero para que quede claro, las personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular y dentro de ellas una enfermedad coronaria crónica o han tenido una recién aguda, siguen siendo consideradas personas de riesgo y por lo tanto Correcto. se recomienda la vacunación y por 100%. supuesto el booster, ¿verdad? Que es el refuerzo, Refuerzo. específicamente en estos pacientes. Correcto, y no puedo tener más énfasis del que estás teniendo con eso. Recomendable 100% colocar las vacunas. O volvemos otra vez a esa discusión de riesgos-beneficios, y hay mucha gente que decide no ponerse la vacuna por el potencial riesgo, pero el riesgo de afecciones por las vacunas son muy bajas con respecto a los beneficios que tiene, los altos beneficios que tiene estar vacunado. Entonces, 100% se recomienda, incluso si, bueno, como tú bien lo dices, si tienen enfermedades cardíacas o de otro tipo, colocarse las vacunas. Sí. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerte, Daniel, nuevamente por tu presencia en este podcast, Medicina y Algo Más Podcast. Y bueno, quedas invitado para una nueva ocasión. Claro que sí, gracias Alejandro, y un placer haber estado aquí. Encantado de contribuir con un granito de arena, y ojalá todas las personas hayan bueno, respondido sus preguntas, y si tienen preguntas, pues encantado de recibirlas a través del podcast y responderlas poco a poco. Gracias. Un placer.